Hola, bienvenidos de nuevo una semana más a nuestro programa de comentario de mercados en el que abordamos un poco toda la sesión semanal. Ya estamos en fin de semana y por lo tanto para mucha gente es un breve periodo de descanso, pero para los traders siempre es la oportunidad para examinar un poco el mercado, ver cómo ha funcionado pues la sesión semanal anterior, que ya se ha cerrado en algunos casos, en otros sigue abierta, y planificar un poco nuestro trading, nuestra estrategia para la semana siguiente en función de criterios de gestión monetaria, etcétera, etcétera, que son muy importantes para mantener la rentabilidad de la cuenta pues lo más regular y alcista posible. En este sentido, pues hoy, como siempre, vamos a ver un poco un resumen de las noticias que han marcado un poco la semana, una semana que ha sido una semana de transición entre el mes de enero y de febrero y que ha tenido pues un par o tres de hitos importantes que vamos a ver. Vamos a ver también un resumen desde el punto de vista estrictamente técnico de lo que ha acontecido durante la semana y que puede influenciar en las próximas semanas. Una semana además que ha sido interesante desde este punto de vista y que nos deja ciertos detalles que también os adelanto que son interesantes y que empiezan a marcar un poco un cierto riesgo en el sesgo, o en mantener ese sesgo alcista. No decimos que vaya a haber una caída inmediatamente, pero sí que hay un cierto aumento del riesgo. Y cerraremos como siempre con un pequeño apunte sobre nuestras estrategias y sobre nuestros sistemas algorítmicos. En este caso pues hablaremos un poco de cómo gestionamos la noticia de las NFP, las Non-Farm Payrolls, que tuvo lugar ayer viernes y que, como veremos, pues da lugar también a movimientos interesantes. Vamos a ver cómo se ha desarrollado esta semana de transición entre el mes de enero y febrero, y por tanto pues ha sido una semana en la cual ya hemos tenido noticias de datos mensuales que pues han provocado alguna modificación o sacudida en los mercados. A mediados de semana teníamos pues una rueda de prensa de la Fed, la última reunión de política monetaria de Janet Yellen como presidenta antes del relevo, una reunión continuista donde pues se incidió mucho en las cifras macro norteamericanas que bueno pues invitan a pensar en que vamos a seguir en la línea prevista de los 3 aumentos de tipos de interés en este 2018, cosa que nos situaría seguramente pues con un primer hito en el mes de marzo, en donde si tenemos que tener 3 aumentos en el total del año, pues sería conveniente que el primero ya fuera dentro del primer trimestre. Por lo tanto, las quinielas parece que van encaminadas a que en el mes de marzo podríamos tener pues un aumento de los tipos de interés en Estados Unidos. Jerome Powell, que es el sucesor de Janet Yellen, pues es un continuista en las políticas económicas de la Fed, por lo tanto no tendría que haber muchas diferencias. La única diferencia es que se ha nombrado por Donald Trump, pero aparte de eso pues parece que sigue con los postulados que ha mantenido la FOMC, el comité de gobierno de la Fed, pues hasta este momento. El Bitcoin también ha sido protagonista esta semana por una serie de noticias sobre ataques hackers sufridos por diferentes exchanges, cosa que ha perjudicado mucho la imagen de las criptomonedas y ha provocado pues que estas criptomonedas tengan pues un severo castigo a corto plazo. Pero es que si miramos en el largo plazo, el Bitcoin, por ejemplo, Bitcoin dólar, está perdiendo más de un 60% desde la zona de máximos, es decir, ya ha pasado el 61,8 FIBO de retroceso. Por tanto, estamos ante pues un escenario complicado para las criptomonedas, que ha acabado cumpliéndose el dibujo técnico que nosotros intuíamos, como veremos en el análisis, y que pues nos deja en una situación de incertidumbre, porque si se rompe este soporte, pues el siguiente soporte está ya a niveles bastante inferiores. Por lo tanto, habrá gente seguramente que está ahora sufriendo pues pérdidas severas en sus cuentas en criptomonedas. El próximo soporte está situado en los $3.717 en este momento. Por tanto, estaríamos hablando de una nueva pérdida
pues de una barbaridad de dinero, ¿no? Porque estamos ahora mismo ligeramente, creo, lo veremos ahora, por debajo de los 10.000. Y la tasa de desempleo de Estados Unidos queda fijada en este mes de enero en el 4,1%. Es la más baja desde el año 2000. Se añaden 200.000 nuevos puestos de trabajo en este mes de enero. Por tanto, el mercado laboral norteamericano indica una recuperación de la economía, cosa que pues viene a reforzar la tesis o el planteamiento de las subidas de tipos durante este 2018. Si tenemos que ponerle un pero, es que la media de horas semanales trabajadas ha caído a 34,3 desde 34,5. Es decir, debemos tener claro que una cosa son los contratos que se firman, los puestos de trabajo creados, y la otra es la calidad de esos puestos de trabajo. Este debate y este análisis es extrapolable a los Estados Unidos, a otras economías como la española. Es decir, una cosa son los contratos que se firman, la disminución del desempleo, y la otra son las horas trabajadas, que al final es por eso por lo que se cotiza, por ejemplo, a la Seguridad Social. Pero bueno, este ya sería otro debate. El caso es que en Estados Unidos pues tenemos un ligero descenso que ha sorprendido de la media de horas semanales desde 34,5 a 34,3. Sí que es verdad que se esperaban 184.000 empleos nuevos creados en este mes de enero, porque es un mes tradicionalmente que es un mes creador de empleo, y nos hemos ido hasta los 200.000. Por lo tanto, la noticia pues es positiva. Visto esto, vamos ya a encaminarnos a analizar un poco qué ha sucedido en el mercado de divisas durante esta semana. Y para ello, pues, como siempre, vamos a tirar de nuestro gráfico con nuestro sistema para que veáis también cómo ha trabajado. Tenemos aquí el lunes, perfecto. Aquí tenemos el gráfico de toda la semana, aunque aquí con los mensajes, con los prints del sistema se ve un poco con más dificultad, pero bueno, podemos hacernos una idea de qué ha sucedido en el eurodólar esta semana, ¿no? Hemos tenido un eurodólar que ha efectuado un testeo de la segunda directriz del movimiento alcista, ha habido un rebote y ha seguido al alza, tocando niveles máximos de 1,2524 que los tocó el jueves prácticamente. Cierra la semana en 1,2452, por lo tanto un nivel elevadísimo. Desde el punto de vista de la operativa, pues bueno, hemos tenido, como podéis ver, estas tres operaciones. No ha sido una semana muy positiva para nosotros, ya os lo adelanto, aunque explicaremos también luego en la sección, en la parte de estrategia de nuestros sistemas, pues un poco cómo hemos podido solventar, o gracias a qué hemos podido solventar un poco la semana. Pero ha sido una semana en la cual pues no ha dado señales claras. Y bueno, pues esto se había afectado nuestra operativa, ¿no? Ha habido quizás volatilidad más repentina en ciertos momentos, como aquí, que ha hecho pues que señales que en principio, como esta era buena, pues no hayamos podido aprovecharla, y esta pues también se nos haya perdido, aunque esta quizás era más factible que fuera una operación errónea. En cambio aquí, pues bueno, Prometheus detectó rápidamente el cambio y pudo cerrar a tiempo, aunque no perdió parte de lo ganado, pero pudo cerrar en positivo. Si nos vamos al largo plazo, pues vemos como la subida libre del eurodólar está clara hasta niveles de 1,26, me parece recordar. Veamos, 1,2591, 1,26. Hasta niveles de 1,26 tenemos una dinámica de subida libre prácticamente. A destacar, eso sí, como podemos ver, que el eurodólar no ha sido capaz de romper el máximo de la semana anterior, que estaba situado en 1,2537, por poco, llegamos a 1,2524, pero no hemos superado el máximo de la semana anterior. Veremos si esto significa que ahora vemos cómo se desarrolla una ligera figura de pullback que nos llevaría a intentar testear niveles de 1,2184, o por el contrario, pues rompemos ese nivel y nos vamos a testear el 1,26. Es decir, para esta semana que viene, 1,2184 y 1,26 pues son los niveles a controlar en el caso del eurodólar. Vamos a hablar también de la libra dólar, como siempre, a ver qué ha pasado durante toda esta semana. Vale, vamos aquí. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos también la libra dólar con un comportamiento bastante parecido
al euro dólar. Diferencia significativa. El euro dólar está en subida libre, la libra dólar también, pero está más cerca de esa zona de soporte, ¿no? La zona de soporte de largo plazo. Y aquí lo que vemos aquí es ese testeo sobre la zona de soporte, es decir, ese pullback que igual estamos esperando para el euro dólar para esta semana sería posible, pues hemos visto ese testeo esta semana en la zona de soporte por la libra, por parte de la libra dólar. La libra dólar ha cerrado en 1,4116 y nos ha marcado máximos de 1,4277 con una dinámica por ahora alcista, aunque hay una corrección severa que vuelve a testear la directriz del movimiento. Doble testeo y cierra ligeramente por debajo. Por tanto, bueno, podríamos ver seguramente una búsqueda de nuevos apoyos en niveles de 1,4053 con bastante facilidad. Largo plazo. Pues largo plazo, nivel clave 1,4053 es el nivel que podemos ver aquí, 1,4055, es este nivel el que está soportando realmente al par en estas zonas. Si este nivel aguanta, pues podremos ver figuras de escape y subidas, bueno, quizás hasta 1,48 tranquilamente. Si no aguanta este nivel, pues podríamos ver descensos a zonas inferiores, pero un poco la clave va a estar en la libra dólar en ese 1,4053 durante esta sesión semanal en la que vamos a entrar. Vamos con el... Por cierto, habéis visto que nosotros no hemos operado libra dólar esta semana. Vamos ahora con el dólar yen. Dólar yen, el cual pues hemos visto cómo nos dibujaba una figura que hacía, bueno, pues daba por finalizada la tendencia bajista. O sea, el dólar yen quizás va un poco más adelantado que los demás en este sentido y hemos visto una revalorización del dólar, cosa que no, estamos pendientes de verla tanto en libra dólar como en euro dólar. Vemos aquí como hay una figura de doble testeo de esta zona de mínimos. Esta zona de mínimos que además el mínimo nos lo marcó el viernes con 108,28. Ya el mínimo de esta semana ya no ha marcado un mínimo inferior y vemos como esta semana ha habido una reacción. Esta reacción nos ha llevado a cerrar a 110,16 en estos momentos, aparte de haber roto la segunda directriz del movimiento bajista, haber consolidado esa rotura y haber iniciado ya una tendencia alcista de corto plazo. Como podéis ver aquí, máximo que ha marcado 110,48. A corto plazo, nivel clave también 110,48. Si rompemos ese 110,48, debemos mirar ya en el gráfico de largo plazo. Respecto a la operativa, dos operaciones, como podéis ver aquí. Una operación muy bien gestionada por parte del sistema de Prometheus, 3 cierres parciales, detectando pues que se agota el impulso bajista, como podéis ver, y bueno, pues ha cerrado rápidamente y de una forma pues muy efectiva en las posiciones que tenía abiertas y dando pues como resultado una operación positiva de corto plazo. Es decir, Prometheus analiza, detecta que es una situación de corto plazo, es lo que hemos comentado ya varias veces, abre posiciones, pero abre posiciones en una clave de corto plazo, es decir, buscando objetivos más cortos, más cercanos. Y además en función de la volatilidad que hay en ese momento, del vol ratio, de esa relación que hay entre la volatilidad a corto plazo y a largo plazo, que nos permite detectar el momento de mercado, o así interpretamos nosotros el sentimiento de mercado, pues hace que sea más cauto o más valiente a la hora de colocar sus objetivos de puntos. Una segunda operación en la cual volvió a entrar, pero ya no vio que no daba los resultados esperados, cerró rápidamente y a partir de aquí vimos cómo gracias a que cerró pues nos hemos ahorrado pues un susto de bastante consideración, ¿vale? Prometheus es bastante conservador en ese sentido y si no lo ve claro prefiere cerrar antes de arriesgarse a dejar abierta la posición. Muy bien. Vamos al largo plazo. ¿Qué nos da a largo plazo? La semana primera de febrero de 2018, ¿qué nos ha dejado? Nos ha dejado una vela de vuelta sobre la vela de la semana anterior. Es decir, estamos confirmando que existe por debajo una importante zona de soporte. Esta zona de soporte pues podría estar representada por este nivel de 107,07 yenes por dólar aproximadamente. Esta sería un poco la zona de soporte que nos ha hecho dibujar un nuevo apoyo en esa zona
a destacar también, evidentemente, este nivel de los 109,45. 109,45, que sería zona también de soporte en el medio largo plazo. Vemos cómo seguimos en una dinámica de indecisión en el dólar yen, pero parece que ahora lo que toca es definir o dibujar un nuevo impulso que podríamos ver aquí, pues más o menos alcista, que permita pues seguir dibujando esta zona de rango a la cual pues el dólar yen, estas zonas de rango nos tiene tan acostumbrados, ¿no? Como estás de aquí, con poca volatilidad, poco movimiento, para luego acabar explotando y haciendo un gran movimiento en alguna de las direcciones alcista o bajista. En este momento tenemos una situación más o menos estable, una situación de rango de largo plazo, y veremos a ver qué sucede. Por ahora parece que los niveles inferiores son solventes, por lo tanto veremos ahora si hay otro impulso alcista, y entonces debería coincidir con un movimiento de apreciación del dólar en los mercados, que también sería más o menos lógico debido a la presión a las que están sometidos el resto de monedas. Con un euro dólar a 1,24, 1,25, evidentemente pues habrá movimientos seguramente de bancos centrales y de tipo más macro. Vamos con el dólar australiano. Dólar australiano que nos ha permitido cerrar esta semana, como veremos luego, pues en positivo, ligeramente en positivo. Vamos a ver un poco, primero analizar un poco el largo plazo. Tenemos aquí el corto plazo, perdón. Tenemos aquí el gráfico de corto plazo. Veis cómo empezamos la semana, es que justo, prácticamente ligeramente por encima de este nivel de 0,8093, un nivel de largo plazo fundamental. ¿Qué ha pasado esta semana? Lo que os hemos ido repitiendo durante en nuestros flash de mercado durante las semanas anteriores y también durante esta semana. Yo creo que esto es una demostración de lo que nosotros os contamos en nuestros flash de mercado. Recordad que en nuestros flash de mercado, pues nosotros os vamos explicando o contando las noticias en tiempo real que suceden en los mercados y cómo estamos adaptando nuestra operativa a esos mercados. Si quieres seguir a nuestros flash de mercado, te tienes que dar de alta en nuestra plataforma de contenidos Trading Desktop y podrás acceder a través de la opción de flash de mercado ahí a ver el mensaje, nuestros contenidos. Si no estás dado de alta, siguiendo nuestra cuenta de Twitter, @forexperiences, puedes ver el titular de ese flash, pero por razones de espacio, por los 140 caracteres que tiene o 280 que tiene Twitter, pues no podemos poner toda la descripción, entonces tendrás que registrarte en la plataforma Trading Desktop. Los usuarios, además de la plataforma Trading Desktop, tienen la posibilidad de solicitarnos el acceso a un canal privado de Telegram. Esa es la aplicación de mensajería para móviles que tenemos nosotros, en el cual ahí sí que están volcados todos los flashes de mercado con su contenido detallado. ¿Ventaja que tendrás si tienes acceso a ese canal de Telegram? Pues que los mensajes de flashes de mercado, lo que sucede en el mercado, te lo vamos a contar en tiempo real y en tu móvil, es decir, lo tendrás al instante. Por lo tanto, creo que es algo muy interesante. Dicho esto, en nuestros flashes de mercado os hemos comentado varias veces que hemos tenido que suspender, limitar nuestra operativa, suspender la operativa a largos a corto plazo en el dólar australiano. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una zona de resistencia importante. Es este 0,8093, 0,8098, ¿vale? Es este nivel. Tal como hemos contado en otras ocasiones, ¿qué hacemos nosotros? Cuando detectamos una zona de estas son zonas donde la estrategia que tú puedas desarrollar o puedas haber visto a corto plazo, los setups de entrada a mercado, es decir, los datos que te da el mercado que te incitan a pensar que va a haber un movimiento al alza a corto plazo, pierden efectividad, se desvirtúan. ¿Por qué? Porque hay un hecho de mayor peso que está interfiriendo en ese desarrollo normal, natural del mercado, que en este caso es una zona de resistencia en gráficos superiores, en gráficos semanal. Por tanto, metemos esto dentro de nuestra ecuación, dentro de nuestras valoraciones para entrar al mercado con nuestro sistema, y lo que hacemos es temporalmente suspendemos la operativa a largo cuando detectamos una zona de techo mientras esa zona no se rompa. Es decir, durante todo este trozo, Prometheus no ha bloqueado su operativa a largo a corto plazo. Sabéis que nosotros distinguimos entre operativa a corto y operativa a largo plazo. No hemos entrado a largos aquí, no hemos entrado comprados aquí. ¿Por qué? Porque sabíamos que existía la posibilidad de que sucediera exactamente lo que ha sucedido aquí.
como podéis ver, que durante 3 días el par ha estado batallando contra esta zona de resistencia sin éxito, además. Posiblemente si no hubiéramos bloqueado esta operativa, aquí hubiéramos tenido un par de operaciones fallidas, porque Prometheus igual hubiera detectado por la configuración del mercado que existe la posibilidad de un cierto impulso al alza, pero rápidamente hubiera visto cómo ese impulso al alza moría rechazado por esta zona de largo plazo. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es bloquear esa operativa. Ese bloqueo de operativa os podéis enterar vosotros en tiempo real de que hemos bloqueado la operativa a través del flash de mercado y a través de el Telegram, en el caso de que estéis suscritos al canal. Por lo tanto, recibiréis el aviso de que hemos bloqueado la operativa en dólar australiano en este caso. Centrándonos ya en el gráfico, 3 días de batalla dura de los alcistas contra esta zona de resistencia y han salido derrotados. Podéis ver aquí cómo se produce una caída y ya el par retrocede, ha acabado cerrando a niveles de 0,7922, es decir, el rechazo es importante, como no podría ser de otra manera. Ha roto la directriz del movimiento alcista, ha hecho un pullback de confirmación de esta rotura y después ha venido la caída. Si vamos a examinar un poco la operativa que hemos desarrollado, vemos una sola operación. Esta operación vemos que ha sido una operación bajista en la cual Prometheus ha abierto posiciones y pues ha cerrado una primera parte de esa posición al detectar pues una baja volatilidad. El segundo cierre os lo explicaremos en nuestro apartado de estrategia, porque creemos que es algo muy interesante que pues también nos permitirá ver un poco cómo trabajamos. La caída está de aquí, lo vamos a poner, esto de que veis aquí no es casual, son las non-farm payrolls de Estados Unidos. Esta vela que veis aquí viene provocada por el dato tan positivo de 200.000 empleos que hemos dicho antes del non-farm payrolls. Por lo tanto, veis aquí que hay una caída, pues vamos a ver, pero es una caída proporcionalmente, comparándolo con las velas que tenéis adyacentes, tanto anteriores y posteriores, veis que es una caída importante, una caída de unos 50 y algo puntos, ¿no? 56 puntos aproximadamente, no, 54 puntos, ¿eh? Una caída de 54 puntos en 15 minutos. Por lo tanto, bueno, es una caída o es un margen, una volatilidad, pues muy destacable. Cerramos a 0,7922. ¿Qué nos deja esto en el largo plazo? Nos deja una clara vela de rechazo de este nivel de 0,8098, una confirmación de que en este nivel de 0,8098 existe una potente zona de resistencia. ¿Cuál es el escenario a partir de ahora? Pues bueno, podemos ver cómo el par intenta de nuevo reforzarse y atacar este nivel de 0,8098, o por el contrario, digamos, ha tenido bastante por ahora. Los alcistas han tenido bastante por ahora y van a buscar refuerzos. Esto nos podría dejar entonces dibujada otra vela bajista, pues con niveles objetivos de 0,78 aproximadamente, en donde podría buscar unos primeros apoyos y si no, pues en la directriz del movimiento de largo plazo en 0,7570. Este sería un poco el movimiento, ¿no? Nos podría estar dibujando de nuevo otro nuevo pico, otro nuevo máximo, y en este caso no conseguiría superar este nivel de 0,8098 y daría pues fuerza y consolidaría este nivel de resistencia que tenemos aquí. Vamos con el oro. El oro que esta semana, pues bueno, hemos tenido una semana lateral, bastante lateral, como podéis ver aquí, un rango muy estrecho. Me parece que el máximo estaría aquí y estaríamos hablando pues de, fijaos, 1351,02 y un nivel de 1328,12 de mínimos, es decir, muy poco rango. Cerramos en 1332,78, muy cerca de mínimos, por lo tanto podríamos estar viendo un impulso bajista. Esta zona de soporte que podéis ver aquí de largo plazo, la directriz, pues ha estado testeando la directriz, apoyándose en la directriz de forma repetida durante esta semana y al final la ha perforado de forma contundente. De forma contundente con, evidentemente, la ayuda, de nuevo, de las non-farm payrolls. Las non-farm payrolls, los datos de nóminas no agrícolas,
es un dato muy importante y que acostumbra a crear pues movimientos importantes en el mercado, como podéis ver pues aquí. La demostración palpable ha sido esta semana, ¿vale? Este escenario se dibuja cuando hay una desviación importante sobre el pronóstico. En este caso había una desviación pues bastante importante y por tanto pues se ha hecho notar esta desviación en la corrección que ha habido, la corrección correspondiente que ha habido en el mercado. Desde el punto de vista de la operativa tenéis aquí pues un tímido intento que hicimos a largo, pero que rápidamente el sistema descartó con buen criterio también, porque si no, bueno, nos hubiéramos comido esta bajada y por tanto pues bueno, hice el intento y lo descartó rápidamente porque no vio claro el movimiento alcista. Después pues el tiempo también ha vuelto a darle la razón al sistema. Punto de vista a largo plazo, pues tenemos el oro que nos ha dibujado de nuevo una zona de máximos que corresponde al máximo de la semana pasada, 1366,07, muy próximo al máximo de 2016, 1375, punto clave. Esta semana nos dibuja una vela bajista que lo que hace es dibujarnos otra vez esta zona de máximo anual y posiblemente pues un retroceso de cara a reforzar a los alcistas para un nuevo ataque a esta zona de máximos. En este sentido coincidiría con, como hemos visto, el dólar australiano y coincidiría con el resto de pares que hemos visto, en el cual parece que un escenario de fortalecimiento del dólar o de cierta recuperación del dólar sería bastante factible en todos los pares. Es decir, trabajar con pares todos con cruces con el dólar nos permite tener una visión más global del mercado. Podríamos estar delante de un cierto movimiento de apreciación del mercado y esto es lo que podríamos ver pues durante quizás las próximas semanas, si no rompe el nivel de 1366,07. Esto respecto a mercado de divisas. Vamos a ver ahora, correcto, el Bitcoin. Un Bitcoin que, como hemos comentado nosotros, ha sido pues una de las estrellas, entre comillas, de la semana, ¿no? Desgraciadamente para algunos se ha cumplido el pronóstico que veníamos anunciando ya desde hace tiempo. El Bitcoin comenzó el 2018 con un claro sesgo bajista, punto 1. Esto lo habíamos dicho ya multitud de veces y se ha dicho en multitud de foros porque era bastante claro que teníamos un máximo en 19.000 aproximadamente $600 y nos había marcado otro máximo en $17.400, por lo tanto había una figura clara de 1, 2, 3, una perforación de la primera directriz del movimiento, por lo tanto el Bitcoin se va a buscar la segunda, teniendo en cuenta la alta volatilidad que tiene este par y este impulso tan bestia que ha tenido durante este final de mes de 2017, durante este final de 2017, pues todo hacía pensar que el testeo era prácticamente seguro y es lo que hemos repetido hasta la saciedad. Previo, evidentemente, movimiento de pullback a nivel de $13.400, que era la directriz del movimiento, que en este momento ya se había convertido en una resistencia, pues de aquí ha habido un nuevo rechazo y testeo rápido, relativamente rápido, de esta zona de $8.400. Ha llegado a perforarla de una forma pues bastante importante en el día de ayer. Hemos visto mínimos de $7.651, venimos de 19.600, recordad. Y ahora mismo pues parece que sí, que bueno, pues por ahora esta zona es solvente, la zona de los $8.400 es solvente, es sólida y ha aguantado el primer envite, la primera embestida la ha aguantado y ha habido un rechazo claro, tanto ayer como por ahora en el día de hoy. Pero seguimos en zona de peligro con los $8.900 como precio justo de venta en estos momentos. Sabéis que el Bitcoin cotiza durante 7 por 24, 24 por 7, por lo tanto estamos con el mercado abierto. Cuidado con la pérdida de esta zona, es lo que hablábamos en el sumario, porque si no nos vamos ahora mismo a 3.838. Ese sería el siguiente nivel de soporte. Esto en el largo plazo. En el corto plazo poca historia tenemos durante el día de hoy, como podéis ver. El mercado está a la espera claramente después de este movimiento bajista que podéis ver aquí tan claro con esta rotura y este movimiento bajista persistente, constante, intenso, que nos ha llegado a marcar este mínimo a partir del cual ha habido una potente reacción que también hay que destacar y tener en cuenta con esta figura que nos indicaría un cambio de tendencia y un corte en
las medias, es decir, bueno, una composición que nos hace pensar en que se está recomponiendo el mercado en esta zona. Hay un rechazo aquí, una recomposición del mercado aquí y la rotura del nivel de 8.894,5 dólares pues nos indicaría seguramente un impulso alcista, un retroceso pullback para apoyarse en la directriz del movimiento que estaría por aquí, en estos niveles de pues 8.000, por donde está ahora, 8.800 dólares, y a partir de aquí quizás una reacción pues al alza. Este sería un poco el pronóstico del Bitcoin en el corto plazo, y en el largo plazo ya os lo hemos comentado. ¿Qué vamos a ver hoy también? Pues vamos a ver hoy también varios comentarios. Índices. Seguimos con una tendencia, vamos a ver los índices americanos. De los índices americanos totalmente alcista, como podéis ver aquí, gráfico semanal del S&P 500. No tenemos noticias o no tenemos pues movimientos que nos indiquen que vaya a haber una caída inminente. Sí que es verdad que una vela tan bajista como esta no la veíamos desde hace mucho tiempo, pero es que claro, estamos en un punto de explosión expansiva importante. Cierra el S&P a 2.700 puntos con un comportamiento espectacular, un comportamiento realmente espectacular. Veremos a ver pues qué sucede en los próximos días. Podemos ver los diferentes índices americanos, los principales. Vemos el Nasdaq, más de lo mismo, es decir, es que parece que no hayamos cambiado ni de pantalla. Y el Dow Jones, pues también podemos ver un comportamiento parecido, comportamiento pues espectacular. Hay algo que preocupa, sí, hay algo que preocupa, y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver, para ello vamos a utilizar, entramos en nuestra plataforma Trading Desktop, como podéis ver aquí, y entramos en nuestra opción de Graph Manager, nuestro gestor de gráficos, y vamos a ver este gráfico, que es un gráfico interesante. En este gráfico veis tres activos que son bono a 5 años, bono a 10 años y bono a 30 años del Tesoro norteamericano. Y después en amarillo está aquí el VIX. ¿Por qué os pongo este gráfico? Porque veis que estamos asistiendo a un repunte importantísimo de la rentabilidad de los bonos en todas las duraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado con esto, porque cuando hay un repunte tan bestia y tan importante de la rentabilidad de los bonos, normalmente este siempre es un preludio del descenso de los mercados de renta variable. No tenemos ninguna seguridad, pero sí que históricamente es algo que sucede. Por lo tanto, atención y ir examinando, ir siguiendo la rentabilidad de los bonos, porque como siga aumentando esta rentabilidad, veremos seguramente más caídas en la renta variable, que por ahora no llegarían a romper esta dinámica alcista, pero sí que nos acercarían peligrosamente a puntos de inflexión que podrían empezar a indicar un cierto cambio de sesgo en el mercado. El VIX además también ha aumentado potencialmente de una manera muy espectacular su rentabilidad, su valoración. Por lo tanto, también podemos ver cómo nos está indicando que hay un ligero aumento de la aprensión al riesgo, ¿vale? Y que los operadores pues están empezando a realizar coberturas por lo que pueda pasar, seguramente impulsados por eso también que vemos aquí. Por lo tanto, un factor a tener en cuenta. Y ahora vamos a pasar de nuevo a pues nuestra sección de estrategia, y vamos a poner el foco sobre aquí, sobre esta operación. Vamos a poner el foco sobre esta operación y vamos a ver, para que veáis, nos vamos a nuestro monitor de mercado. Aquí es donde podéis seguir la evolución en tiempo real de nuestros sistemas. Vamos a quitar aquí el Bloomberg. La evolución en tiempo real de nuestros sistemas la podéis seguir aquí, lo que os hemos comentado varias veces. Ahora mismo tenemos los sistemas cerrados menos el Bitcoin por la sesión semanal. Ya cerramos al mediodía antes de las NFP, excepto el dólar australiano, y os vamos a explicar ahora el porqué en esta sección de operativa. Tenéis aquí lo que os comentaba, los flashes de mercado, en los cuales podéis ver el detalle. Lo mismo sale publicado en nuestro canal de Telegram.
Y aquí ya indicamos nosotros que cerramos la operativa, excepto en nuestra operación en dólar australiano. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una casuística muy determinada. Estamos en las inmediaciones de la publicación de las NFP. El Non-Farm Payrolls es un dato muy importante, un dato que acostumbra a tener pues desplazamientos importantes y acostumbra a tener afectaciones importantes en los precios. Nuestro sistema Prometheus, ya previamente a la Non-Farm Payrolls, al detectar un descenso de la volatilidad que podía ser atribuible a la inmediatez de la publicación de esta noticia, pues decidió cerrar la mitad de nuestra posición. Por lo tanto, ya habíamos reducido nuestro riesgo al 50%. Los que nos seguís sabéis que nosotros no somos partidarios de operar en noticias, al menos es un riesgo que creemos innecesario porque desvirtúa, distorsiona la configuración del mercado y las reacciones del mercado, y por lo tanto el sistema muchas veces no actúa como debería. Por tanto, lo que hacemos muchas veces por precaución, dependiendo de la situación, la evaluamos y activamos una prerrogativa, digamos, una característica que tienen nuestros sistemas, que es que definimos una ventana de congelación, lo que llamamos una frozen zone, una ventana de congelación, que lo que hace es justo antes de entrar en el momento de publicación de la noticia, cierra las operaciones que tenga mercado, es decir, se queda neutro, se queda a cero, para evitar pues que la volatilidad nos afecte. Esa es una de las opciones. En este caso no optamos por esta opción. ¿Por qué? Bueno, porque vimos que había una previsión de 184.000 empleos con las Non-Farm Payrolls. La evolución de la economía norteamericana es positiva. Estamos en el primer mes del año con campaña de Navidad. Pensamos que era bastante probable que se hubiera quedado corto este pronóstico. ¿Por qué? Bueno, porque además en los próximos días esperamos poder publicar un estudio que hemos estado realizando de comparativa sobre las nóminas, las peticiones de desempleo, que es un dato semanal que da el Buró de Estadística de los Estados Unidos, y las Non-Farm Payrolls, y hacíamos una comparativa, una correlación, un estudio, digamos, de fiabilidad de los pronósticos de estas dos noticias respecto el resultado final de cada mes con el pronóstico que había cada mes. Y en el caso de las Non-Farm Payrolls, pues bueno, hay una desviación relativamente importante. Pensamos que era bastante probable que el dato fuera más positivo. Entonces, en lugar de hacer el cierre, decretar el cierre total de la operación antes de la publicación de la noticia, optamos por otra opción, dado que además nuestro riesgo, como os hemos comentado, estaba reducido a la mitad, porque ya había habido un cierre parcial, que es ajustamos nuestro stop inmediatamente en la zona directriz del movimiento, detrás de la directriz del movimiento, detrás de la media directriz del movimiento. Además, esto podíamos hacerlo dejando prácticamente la operación en break-even, con un ligero beneficio, porque esta parte ya la habíamos cerrado con beneficio, esta parte la cerramos con break-even, por lo tanto nos llevábamos un ligero beneficio de la operación. Por lo tanto, el riesgo sobre nuestra cartera era cero, en este caso, teórico, ¿no? Y además teníamos pues un potencial de beneficio debido a la situación que nosotros os comentamos. NFP, dato que previsiblemente siendo el mes de enero puede ser más positivo de lo normal, etcétera, etcétera. Teníamos en ese momento el saldo de la semana pues con unas ligeras pérdidas y pensamos, bueno, pues nos arriesgamos a solo quedarnos con el beneficio que tenemos consolidado hasta ahora, que era este de aquí, y si tenemos suerte, pues podremos compensar. Bueno, pues así sucedió, ¿no? Una NFP con 200.000 empleos sobre 184.000 hizo que el par pues tuviera un desplazamiento importante, y lo que hicimos fue tener un solo objetivo, que era lograr cerrar la semana con las mínimas pérdidas posibles. Por lo tanto, lo que hicimos fue ir moviendo el stop conforme la vela iba profundizando en la caída. Luego acabó cayendo más, cerró en 0,7922, cuando este mínimo pues fue de 0,7944, cayó 20 puntos más, pero evidentemente no vamos a acertar el punto mínimo de la vela, y no intentéis hacer eso porque va a ser normalmente inútil y acabaréis perdiendo más que otra cosa.
Por tanto, lo que hicimos fue ir ajustando nuestro stop. En cuanto a el beneficio de esta operación nos permitió dejar la semana a cero o a cero prácticamente, ajustamos mucho el stop saltó. Y cerramos la operación aquí, pero cerrando nuestra operativa semanal con un break-even cuando teníamos pérdidas. Por lo tanto, semana en ese sentido muy positiva, aunque quizás a algunos de vosotros pues os parezca que no es para tirar cohetes, evidentemente no, pero yo diría casi que al contrario, es una semana de la cual estamos especialmente satisfechos porque hemos tenido, digamos, que intervenir y la intervención pues nos ha sido beneficiosa. Beneficiosa quiere decir que no hemos perdido. Muchas veces se gana más no perdiendo que ganando en grandes operaciones. Por tanto, creemos que es una semana positiva en ese sentido. Y esa es la clave para tener éxito en el trading a largo plazo. Es un poco la reflexión que os queríamos hacer. No os fijéis tanto en las ganancias potenciales, sino en cómo secar, en cómo reducir y en cómo evitar grandes pérdidas, porque esa es la clave para tener una operativa sólida y consolidada a largo plazo. Y con esto cerramos ya nuestro programa de tiempo real de esta semana. Esperamos, como siempre, que pues os haya sido interesante, os haya sido de utilidad. Nos seguimos viendo en nuestros canales de redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde vamos publicando pues nuestros diferentes programas. Recordad que cada día tenéis vuestro programa de podcast Pulso de Mercados en audio disponible en iBooks y en iTunes, que tenemos nuestro programa de tiempo real cada semana, cada viernes o cada sábado publicamos nuestro vídeo de comentario semanal, y esta semana, las semanas alternas, y esta semana nos toca de nuevo nuestro programa sobre FinTech News, que publicaremos el miércoles. Por lo tanto, os empezamos ahí porque tenemos datos y creemos detalles muy interesantes sobre cómo funciona las redes blockchain. Por lo tanto, si os interesa el mundo fintech, si os interesa Bitcoin, pues no os perdáis nuestro FinTech News de esta semana porque va a ser muy interesante. Buen fin de semana, descansar, cargar pilas y buena semana de trading. Un saludo.